Bueno, bienvenido al 2020, 2022 ya. Este es el primer evento abierto que hacemos para el mundo más de introducción al mundo de los datos. Ya hicimos algunos eventos capaz un poco más técnicos. Y como siempre desde Datalytics lo que queríamos abordar es un poco, de alguna forma, la temática general del mundo de los datos, eh, tanto a nivel organizacional, es cómo las empresas están hoy en día y por qué hacer y dedicarse al mundo de los datos, y por otro lado tratar de llevarlos a algún casito de uso, alguna explicación tecnológica, porque esto, aunque esté de moda, requiere un poco de tecnología, y les vamos a hablar un poco a los que se quieren meter en el mundo de los datos. ¿Está bien? ¿Cómo está pensada la agenda de hoy? La agenda de hoy, lo que vamos a estar viendo es, un ratito voy a estar conversando con ustedes respecto a qué es Data Analytics, por qué está de moda y cómo empezar, entender un poco la economía que hay atrás de todo esto, cuáles son las tendencias y cuáles son los perfiles que se requieren para trabajar en esto. Y después Rocío va a estar contándoles un poco qué es una arquitectura de datos y ya tratar de llevarlo a lo más tangible y al más de cómo hacerlo. Sobre el final, ¿qué es lo que se planteó? Como siempre hacemos estos eventos y surgen quizás en el momento preguntas, los que les propusimos a muchos y muchos de ustedes ya lo hicieron, nos fueron mandando preguntas y algunos desafíos planteados, así que sobre el final lo que nosotros queríamos es que por lo menos algunos se lleven respuestas bien concretas de sus inquietudes y armamos un compendio de unas más o menos 10, 15 preguntas que nos mandaron anticipadamente y con Rocío las vamos a estar respondiendo. Ahora, durante la charla, si ustedes quieren y tienen consultas, las vamos a estar respondiendo. Es una dinámica normal. Pero nos pareció importante que todas las personas que se fueron anotando y que ya saben cuáles son sus dudas, bueno, nos las pasaron y le dedicamos un bloque especial a esas personas. Pero bueno, sin más, Ro, creo que podemos empezar, ¿no? Ya estamos en horario. Sí, sí, vamos a Bueno, arrancar. bueno, entonces les damos la bienvenida a todos les cuento quiénes son ustedes, sabemos un poco que hay gente de Argentina, de Colombia, de Perú, de toda Latinoamérica, inclusive hay algunos anotados desde España, es un poquito más tarde en España. ¿Y qué venimos a contarles? ¿Qué venimos a hablar? Venimos a hablarle un poco de datos. Datos es para gran paraguas esta tecnología que viene a reconvertir las organizaciones. ¿Quiénes les estamos hablando? Rocío Clan. Rocío es arquitecta de data y una vieja conocida. Ahora vamos a dejar que se presente y cuente un poco quién es. Y yo sé que soy Pato, que también trabajo en data y soy CEO de data hace 10 años. Así que, Rosy, ¿querés contarles un poco quién sos y cuál es tu objetivo de qué querés contar hoy? Y después vamos Bien. a los capítulos. Bueno, me presento. Yo soy Rocío Clan, trabajo en Datalytics como arquitecta de datos. Arranqué en este mundo de los datos hace unos 13 años. Comencé ya desde el principio en una consultora de Business Intelligence, así que mi rol era de consultora. Comencé haciendo procesos de ETLs, reportes, ya trabajaba también con el relevamiento, el análisis, hice como toda la parte de consultoría en el rol de los datos. Y entonces me fui formando tengo un perfil técnico, me fui formando como ingeniera de datos y de visualización. Y hace unos años estoy como arquitecta de datos en algunos proyectos de Datalytics. Bueno, genial. Eh, sí, Durante la charla vamos a ir contando esa evolución y puedes ir contando como las cosas que fuiste viendo, casos, porque un poco lo que buscamos es que te copien, porque sos nuestro arquitecta modelo. bueno, Eh, gracias. pero bueno, ¿qué más querías contar, Ro? No, a ver, podría ser también y vos también podrías comentarnos cómo comenzaste, cómo te interesó, pero a mí particularmente no es que tenía una materia en la facultad específica de Data Warehouse o de algo de Analytics. Eh, me interesó por una unidad que tenía en una materia de Data Warehouse, y ahí es que tenía un trabajo práctico que hacer de un cubo y hacer cierto análisis de alumnado, y me empezó a interesar el tema. Después, cuando estuve en la búsqueda laboral, me enfoqué en encontrar algo de esto que me había interesado, que me pareció bastante diferente a lo que venía
trabajando, estudiando en la carrera. ¿Vos cómo comenzaste? Qué grande, Ro. Lo que hay que destacar es que en esos momentos, creo que estamos hablando, no sé, del año 2005, 2010, todo esto era muy incipiente, ¿no? No era tan trendy como ahora. Entonces realmente había una chispa, como decías vos, había algo que llamaba la atención, ¿no? Había un interés que se generaba. Sí. Quizás para algunos fue un cubo. En mi caso me tocó análisis, me tocó empezar a analizar, empezar a entender y ser una persona que cuestionaba mucho. Eso es una forma de decir que somos curiosos quizás, pero bueno, creo que mi perfil, que no es técnico, siempre tuvo que ver con tratar de responder preguntas y hacerme muchas preguntas nuevas y tratar de innovar en la forma en la que estamos trabajando, ¿no? Y creo que eso es lo que me llevó al mundo de los datos, ¿no? Y como bien vos decís, en ese momento no había una carrera que haga eso, ¿no? Entonces, creo que lo que está pasando y lo que va a pasar esta década se va a potenciar mucho más lo que estamos haciendo. Bueno, por suerte hoy ya el mundo de los datos, la ciencia de los datos ya es una carrera y una disciplina reconocida, por lo cual mucha gente se va a poder formar, quizás un poco menos a los palos como nos tocó formarnos a nosotros. Pero bueno, vamos a arrancar con esta primera etapa, donde, para los que no nos conocen, nosotros somos una organización, como contábamos con Ro, que ya tiene más de 10 años en el mercado. De hecho, este es nuestro año número 15. Pronto llegamos al año número 15 y somos un equipo de 200 personas que desarrollamos proyectos de datos para toda la región. Estamos basados principalmente en Colombia y en Argentina. Este año también incorporamos España como una nueva oficina y lo que nos dedicamos es a tratar de resolver proyectos de datos para todos nuestros clientes. Dentro de ese tratar de resolver proyectos de datos, ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos con una filosofía bien clara, que es democratizar la información. Eso es un poco nuestra forma de sintetizar lo que hace Datalytics y lo que hacemos todos los que trabajamos en Datalytics, es que la información esté en la mayor cantidad de lugares posibles. Y esa es la mejor forma de tomar decisiones, ¿no? Quizás una vez toma decisiones sin saber toda la información que pudiera estar disponible, y eso es un poco nuestro propósito. Por eso hablamos de democratizar. Y para democratizar hay que generar puentes, generar formas de que todos sepan lo que se puede hacer si tuvieras más datos, ¿está bien? Y a partir de eso es que trabajamos en una cultura muy, muy colaborativa, porque como van a ir viendo a la medida que pasemos por esta charla, se necesitan habilidades muy cruzadas, ¿no? Haciendo la analogía con un equipo de fútbol, si vos pones 10 delanteros, probablemente puedas hacer muchos goles, pero también te hagan otros, ¿no? Y esto es lo mismo, esto es un equilibrio, un balance de habilidades, y de eso vamos a estar hablando también hoy. Como organización nos gusta mucho, desde hace muchos años hacemos esto de estar contándole al mercado y a las personas en distintos formatos, ya sea dando una conferencia, ya sea siendo profesor de universidad, ya sea organizando eventos para tomar una cerveza y hablar un poco de datos y descontracturar un poco. Hemos montado academias corporativas y academias abiertas. En la pandemia hicimos una academia que fue un éxito total, más de 3.000 personas pasaron por ahí, se formaron en datos, escribimos libros. Bueno, tenemos muchas formas de tratar de nosotros compartir lo que son proyectos de datos. ¿Está bien? Entonces, vayamos al principio de todo esto, ¿no? Porque si tenemos que tratar de sentarnos a pensar que es un proyecto de Data y Analytics, hoy se confunden un montón de términos, que está bien que se confundan porque muchas personas usan muchos tags de la misma forma, pero por otro lado queremos que ustedes se lleven hoy lo importante, es cuál va a ser el factor crítico de éxito para que ustedes hagan un proyecto bien, ¿no? Entonces, el primer punto es, un proyecto de Data y Analytics es una forma de empezar a resolver problemas de negocio, resolver problemas de organizaciones públicas o privadas, que esos problemas, ¿cómo surgen? Y bueno, surgen en la dinámica de cualquier organización. Ahora, ¿cómo empiezo a armar buenos proyectos de datos? Preguntándome, haciéndome muchas preguntas. Eso que hablábamos al principio, esa curiosidad, esa forma de tratar de entender mucho más las cosas, ¿no? Y hacer que una persona, un equipo, una organización tenga muchas más inquietudes, va a ser lo que después hagan que los proyectos de datos sean mucho mejores. Entonces, acá nuestro querido amigo y colega definió hace muchos años,
¿Dónde está el valor en proyectos de datos? En hacer las preguntas correctas. ¿Cómo puedo ir midiendo esa capacidad correcta? Iterando y haciéndome muchas preguntas. No es lo mismo decir, yo, por ejemplo, cuánto vendí ayer, que a quién le vendí ayer, qué productos vendí ayer, a qué hora vendí ayer, desde qué sucursal vendí ayer, qué no vendí ayer, a quién no le vendí ayer, ¿no? Fíjense cómo en el arte de preguntar yo puedo ir logrando un mejor entendimiento y eso me hace evolucionar en la forma de resolver problemas de negocio, ¿no? Entonces, este paradigma es importante, que sería el primer punto, que todos los que están dando estos primeros pasos en el mundo de los datos se lo lleven. Hay un momento creativo que nosotros hablamos, que es, me estoy preguntando cuál es el problema que tengo, o cuál es la oportunidad que tengo. No siempre estoy resolviendo problemas. ¿Y qué particularidad tiene este paradigma tecnológico? Bueno, que en realidad casi todos los problemas de datos tecnológicamente lo voy a poder resolver. Lo que tengo que hacer para hacer un buen proyecto y un buen equipo de proyecto, tengo que haber preguntado bien qué es lo que puedo hacer, cuál es mi problema, cuáles son los datos que tengo disponibles. Entonces, este es un punto que hacemos hincapié, sinceramente, porque les diría que casi más de la mitad de las veces que nosotros llegamos a una etapa 1 de un proyecto, habiéndote preguntado mejor o con más insistencia o inclusive con más creatividad al principio, quizás podrías haber llegado a mejor destino. A partir de entender, como decía Ro más temprano, ese indicio, ese interés que es ser una persona curiosa, empecemos a entrar en entender qué es lo que tengo disponible. ¿Qué es esto de los datos? ¿Qué son los datos? ¿Cómo mi organización, de vuelta, pública o privada, procesa esos datos? ¿De qué calidad son esos datos? Si yo quiero saber a quién le vendí ayer, ¿mi organización procesa la identificación del cliente? ¿Mi organización tiene actualizados los datos de ese cliente? ¿Puedo enriquecer o mejorar esa información? Y una vez que los datos están almacenados en su sistema transaccional, ¿yo los puedo consultar rápidamente? ¿Puedo tener disponibilidad de ellos? ¿Tengo procesos internos que estén trabajando y buscando sacarle valor a esos datos? Ustedes saben, y les dejo la segunda definición, que los datos son un activo. Allá por el año, hace casi tres años ya, la revista Economist dijo que el activo de mayor valor de este siglo son los datos, ¿no? De hecho, lo definieron como el nuevo petróleo. ¿Y por qué lo define así? ¿O qué es necesario para que eso pase? Hay que sacarle valor a los datos. Los datos van a ser un activo si yo obtengo algún beneficio. Y cuando hablo de un beneficio, no hablo solamente del beneficio de lucro de una organización, sino puede ser un servicio público. Si yo tengo mejores datos y en base a eso puedo asistir más rápido en emergencias médicas, hay un valor. ¿Cuál es? Y el valor es que si una ambulancia tardaba 18 minutos en responder ante una urgencia, ahora responde 13. Hay un valor ahí, ¿no? Quedémonos con ese concepto de valor. Hacer las cosas mejor, optimizarlas. Por otro lado, me tengo que preguntar dónde se producen todos estos datos. ¿Estos datos están dentro de mi organización, dentro de mis sistemas transaccionales, dentro de mis sistemas de cliente? Hoy ese dentro, con esta virtualidad, con esta digitalización que trajo al mundo en los últimos años, ese dentro es relativo. ¿Por qué? Porque mucha de la información de lo que pasa en mi cadena de valor, y a veces pasa en plataformas, ¿no? En plataformas como redes sociales, en plataformas como e-commerce o marketplace de compras. Entonces yo tengo que ir entendiendo cuál de todos esos datos que son importantes para mí, para tomar mejores decisiones, están dentro de un marco de gobierno que yo puedo gobernar. ¿Cuál es el último punto que es importante que se lleven? Con toda esta data, con todo este entendimiento, con toda esta pregunta, yo lo que tengo que empezar a armar son sistemas de gestión de datos, sistemas de gestión de decisiones. Tengo que entender cómo mi organización va a utilizar todo esto. Lo va a utilizar para entender qué es lo que pasó, como ponía el ejemplo al principio, no solo saber qué vendí ayer o qué vendí la semana pasada, sino qué producto vendí, en dónde lo vendí, en cuánto tiempo lo vendí, a quién se lo vendí, quién no me lo compró. Fíjense cómo, sí, era bastante inquieto de chiquito yo, cómo uno trata de entender mucho más el pasado para tomar mejores decisiones para el futuro. En el caso de la venta, voy a definir un mejor producto, una mejor política de comercialización. En el caso de una operación, como les mencionaba antes, que puede ser un servicio público,
bueno, puedo distribuir mejor los puntos de salida de las ambulancias para poder llegar más temprano a los lugares donde más frecuencia hay de incidentes o requerimientos médicos, ¿no? Fíjense, el entender lo que pasó es muy importante. Y otro uso, pueden tratar de ser predecir para ver qué va a ocurrir y en ese momento mejorar o enriquecer una decisión, ¿no? Lo que se llama real-time data, que es decir, bueno, tomo decisiones en el momento. Conectando con el ejemplo que veníamos hablando, si yo sé mucho de lo que pasó ayer y sé a quién no le vendí, bueno, quizás sé que no le vendí porque faltaba en stock el producto que él siempre me compra. Entonces, si hoy entra, ¿qué tengo que saber? Bueno, tengo que saber que el producto que él necesita está o no está, y si no está, decirle, no te preocupes, sé lo que necesitas, te lo voy a entregar a la tarde en tu casa, ¿no? Entonces, de esto se trata hacer un proyecto de datos, ¿no? Y la verdad que, como para cerrar esta especie de definición del Business Analytics, quédense con un proceso, no con una definición única, porque no hay una definición única de Data Analytics. Es todo este arte, digamos, ahora ya dentro de poco cada vez más profesionalizado, pero no deja de ser un arte al fin, es el arte de entender qué es lo que está pasando, cómo lo puedo mejorar y cómo puedo darle más datos a la cadena de valor para tomar mejores decisiones. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? No sé si, Roma, ayudás con eso. Acordate que... Sí, no hay preguntas por ahora. Pueden bueno, ir escribiendo sus consultas y yo le aviso a Pato. dale. ¿Querés agregar algo? Seguimos. No, seguimos. Bueno. Y todo esto que suena lindo y está de moda, no solo suena lindo y está de moda, sino lo que está pasando es que las empresas que más valen en el mundo son expertas en monetizar los datos, ¿no? Y esto es importante porque a mí me genera siempre un dilema, ¿no? ¿Cuál es ese dilema? Hay veces que creemos que el tema de los datos está asociado a tecnología. Y ser una buena empresa de datos está asociado a tecnología. Y es verdad. Está bien ahora. Sobre todo para las personas que quizás ya tienen otra profesión o para las organizaciones que se sienten anticuadas en su forma de hacer el negocio, no pongan la tecnología como una barrera para empezar. No tengo que ser Microsoft, no tengo que ser Amazon, no tengo que ser Google o Facebook para hacer un buen proyecto de datos. Acá me gusta contar un caso, voy a apagar un poco la presentación, para darles un ejemplo de cuando yo me encontré por primera vez el caso de uso de datos para toma de decisiones más viejo que yo podía conocer. Hace muchos años nos invitaron a Datalytics y en un proyecto que de hecho hicimos con Rocío en una pyme argentina a presentar el caso en España, ¿no? Entonces, después nos invitaron a dar otra conferencia en Londres de ese mismo caso y visité el museo de la Segunda Guerra Mundial que hay en Londres. Y ahí visité la casa de Churchill, desde donde Churchill manejaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todos estos datos que les voy tirando, después investiguenlo. Ahí me encontré con un concepto que se llamaba la sala de mapas, de map rooms. Y está muy bueno porque lo que hacían entre el año 1942 y 1945, por eso hablo de que esto no es de tecnología, más allá de que en ese momento se estaba creando la primera computadora, ¿no? Se estaban creando los primeros algoritmos de encriptado que después iban a producir finalmente la primera computadora. ¿Qué era qué era la sala de mapas? Era una sala, y si están ahora y tienen Google a mano, googleenlo, donde vos veías un montón de mapas con pines que se ponían a mano, y esos pines iban contando dónde estaban todos los cargueros, dónde estaban todos los insumos, dónde estaban habiendo bombarderos, qué peso tenían las bombas que estaban cayendo, cuáles eran las distribución de las mapas. Y Churchill le decía a ese equipo el grupo de los ingeniosos. ¿Por qué? Porque era un primer caso en el cual tenían que usar información para toma de decisiones. Obviamente una toma de decisión extrema, pero les recomiendo que investiguen ese caso, sobre todo si se sienten que este es un paradigma tecnológico. Y la realidad es que pensar y definir un proyecto de datos no es tecnológico. Y podés resolverlo no tecnológicamente. Hoy, en el año 2022, es un tema de economía de escala hacerlo tecnológicamente y de equipo y de disponibilidad. Pero a mí siempre me gusta contar ese caso porque muchas personas parten desde la limitación, parten de decir, no, yo todo esto no lo puedo hacer. No, pará. Si una persona está con papel y lápiz, contando sus clientes, anotando que se compran,
ya tiene por lo menos la parte creativa del proyecto de datos. ¿Qué es lo importante después? Bueno, aprovechar todos los beneficios de la transformación digital para llevarlo adelante. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir con la presentación. Me confirman, porfa, si están viendo la presentación. Presentando. Teams me dice que sí. Bueno, entonces, habiendo hecho este pequeño disclaimer o esta pequeña aclaración, porque uno mira esto y a veces genera más barreras que puentes, sí es importante tratar de que la organización empiece a entender en qué mercado juega, porque el mundo busca hoy en día una mejora continua. Y esa mejora continua en las organizaciones de los últimos 5 años estuvo muy marcada. El resultado de la eficiencia y el éxito de las organizaciones que centran sus organizaciones en datos y las que no lo hacen. Para eso les quiero contar algunos puntos y porfa si pueden meterlo acá para los que no lo leyeron, un análisis que hicimos de todo el año pasado. ¿Por qué el 2021 lo hicimos? Porque el 2021 fue el primer año, como ustedes saben, post pandemia, que trajo una digitalización acelerada de muchas cadenas de valor. Muchos consumidores entraron, casi se duplicaron las compras por internet, o sea, todo el mundo se digitalizó, ¿no? Entonces, de golpe, un mundo que venía a una tasa de adopción de la tecnología se aceleró. ¿Y eso qué hizo? Y bueno, como que trajo 4 o 5 años de adopción de esta nueva transformación digital a las organizaciones, y de golpe hay datos por todos lados, hay cadenas de valor por todos lados digitalizadas. Entonces estoy generando la materia prima. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Ok, es verdad, hay mucha materia prima dando vuelta. Hoy mi organización seguramente guarda datos por todos lados, pero los proyectos los generan las personas. Y las personas son las que más hoy están siendo necesitadas para llevar adelante proyectos, para poder lograr mejorar la tasa de innovación de proyectos de datos en organizaciones. Entonces, para eso nosotros hicimos este informe, que ahora vamos a compartir el link de cómo bajárselo, y es interesante. ¿Cómo lo enfocamos? Lo enfocamos desde las personas, lo enfocamos desde las organizaciones, lo enfocamos un poco desde la tecnología, y había 2 o 3 datos que me interesaba compartir con ustedes. El primero, y esto asociado como una oportunidad de trabajo, hoy más del 30% de las áreas de datos reportan a los número 1 de las organizaciones, ya sea públicas o privadas. El más innovador de esto, les cuento que fue el presidente Obama, cuando al tiempo de haber asumido en la Casa Blanca, determinó que iba a generar un Chief Data Officer de la Casa Blanca, digamos, ¿no? Entonces, fíjense hoy cómo las organizaciones entienden que los datos van a ser transformacionales y parte de su estrategia. Ahora, para que eso pase, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber equipo, gente que tiene capacidad de liderazgo y tiene que sumarse al mundo de los datos, entender más el cómo, personas o roles, que ahora vamos a hablar en un ratito, que se tienen que sumar al mundo de los datos, y tengo que entender todo esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de sintetizar en este informe fue cómo lograr que cada vez más organizaciones que están quizás con una especie de parálisis por análisis entiendan cuál es el camino a seguir, y a las personas que son fundamentales para los proyectos de datos logren meterse en el mundo de los datos. ¿Desde dónde tienen que venir? ¿Tienen que venir desde la tecnología? ¿Tienen que venir de los negocios? Bueno, pueden venir de distintos lugares. Hoy nosotros les vamos a contar 5 perfiles que son una forma de especialización una vez que estoy en el mundo de los datos. Partiendo por el mundo más técnico, que después con Ro vamos a hablar un poquito más en detalle, como ella dijo, ella es una joven ingeniera de alma y hoy una arquitecta muy experimentada. Los ingenieros de datos son esas personas que su trabajo consiste en tratar de resolver, conectarse, generar, integrar, procesar, transformar, almacenar y estar muy conectados con la fuente de datos, con mi activo más en estado más puro, digamos, ¿no? Que es el dato antes de procesar. Entonces, ¿quiénes se convierten en ingenieros de datos? Muchos ingenieros en sistemas, muchos estadísticos, muchos economistas, muchas profesiones que lo que sí les tiene que pasar, por eso al final la pregunta es ¿cuál querés ser vos? Es que te tiene que gustar meterte con los datos. ¿Cuáles son los lenguajes y cuáles son las formas de empezar? Las vamos a hablar en un ratito,
pero sí es verdad que estos hacen el trabajo más duro. Si esto fuese en el marco de la construcción, y estos son los ingenieros civiles, los que les gusta ir y armar el pedazo de hormigón, el puente. Están metidos en bien cómo hacer que ese puente sea robusto, sea firme, estudian mucho para garantizar que lo que se vaya a construir sea algo sólido y de mucho valor. ¿Cuál es otro de los roles o perfiles o tareas que se puedan desarrollar? La visualización de datos. Una vez que yo tengo esos datos listos y disponibles para ser consumidos, tengo que ponerlos a disposición de la organización. Tengo que ponerlos a disposición de una forma que sea fácil intuitiva a la hora de poder conectarlo con mi problema de negocio. Entonces, en el mundo de visualización de datos hay muchos diseñadores, también hay ingenieros en sistemas, hay personas que vienen del mundo más de marketing, desde ya que en el mundo de diseño gráfico. Tenemos grandes diseñadores en data. Y son personas que están muy pendientes del foco de las soluciones. ¿Cómo y cuándo va a necesitar esta información? ¿Para qué? Para generar un tablero, para generar una alerta en un celular, para disponibilizar o conectar la información en un servicio que esté de forma permanente, no sé, quizás en una pantalla, en una operación. Y son personas que están concentradas y tienen esa voluntad y esa inquietud en tratar de trabajar en mostrar los datos de la mejor manera. Un tercer rol son los Business Analytics Translator. ¿Quiénes son estos y de dónde viene o cómo evolucionó este rol? Bueno, viene de distintos lugares. Un lugar puede ser los tradicionales funcionales, que son personas que entienden una problemática, la aterrizan en un documento y tratan de que ese documento sea un idioma universal con los ingenieros de datos y con los usuarios de negocio. A veces son usuarios de negocio que les encantó mucho el proyecto de datos, entonces quieren ser Business Analytics Translator para muchos otros problemas de negocios, aparte del que ellos manejan. Por ejemplo, yo era un usuario de negocio de marketing y me gustó tanto el mundo de Analytics, que en realidad yo quiero hacer proyectos de Analytics como Business Analytics Translator, pero para marketing, para operaciones, para, no sé, para un área de producción. Entonces, de alguna forma lo que trato es de ser esa persona que encuentra los mejores lugares de un lugar y del otro del río para construir ese puente, digamos, ¿no? El cuarto son los arquitectos de datos. Son esos ingenieros de datos, son esas personas que tienen ya tanta experiencia en haber desarrollado soluciones de datos, que ¿qué significa experiencia en soluciones de datos? Y muchos tipos de datos, muchos volúmenes de datos, muchos tipos de tecnología, ya tuvieron muchos éxitos y muchos aprendizajes en desarrollar proyectos que salieron bien, otros que salieron también, y de alguna forma generan esa arquitectura de solución que es la mejor forma de empezar un proyecto. Y por último, y no menos importante, ¿quiénes son los Project Manager o Scrum Master? Son los que nos coordinan, los que nos ayudan a llevar el proyecto adelante, los que nos permiten controlar de alguna forma que el proyecto en tiempo, en inversión y en resultados, el proyecto lleva adelante. Esos son hoy los perfiles que más se necesitan en un proyecto de datos. ¿Cuál es mi mejor próximo paso? Bueno, puedo venir de alguna de las carreras que fui nombrando, pero seguramente en cualquiera de las carreras en las que estén, porque hoy los datos se aplican en todos lados, puedan empezar a conectarse eligiendo o probando proyectos de datos que ustedes desempeñen en parte o full, porque así se aprende. Ya hablaremos con Ro, pero nosotros aprendimos, como dijimos antes, a la fuerza, porque no había tanta disponibilidad de información y de compartir experiencias de terceros. ¿Cuál sería la mejor forma de empezar una carrera de datos? Es un poquito lo que vamos a hablar ahora. Antes de pasar a la etapa que siga, le quería contar 2 o 3 casitos muy concretos. Uno, por ejemplo, para tratar de trasvasar cómo iniciar estos proyectos de datos, era una organización que tenía muchísimos clientes, muchísimos puntos de contacto con ese cliente, una inversión tremenda en marketing, en gastos en sus clientes, pero no sabía quién era quién. ¿Qué significa no sabía quién era quién? No sabía quién era el cliente y cuándo entraba a alguno de sus puntos de contacto, que podían ser hoteles, que podían ser restaurantes, que podían ser casinos, que podían ser distintos puntos. No sabía cuánto le daba, no sabía quién se lo daba, y tampoco sabía la identidad del que lo redimía. ¿Qué significa eso? Vos sos mi mejor cliente,
Rocío, y te quiero dar un premio a vos. Pero capaz vos agarrabas el premio y no lo usabas vos, que es lo que a mí me interesaba en ese momento. Se lo dabas a una amiga que no es ni target de cliente ni nada por el estilo. Bueno, eso no lo sabían. Entonces, hubo un proyecto muy interesante que se concentró principalmente en poder enfocarnos en saber a quién, cuánto, cómo lo usaba y si después tenía un resultado mejor. Una problemática parecida fue trabajar para una de las startups más innovadoras de Latinoamérica, que a veces de vuelta, hablando de esta barrera tecnológica que hablábamos antes los startups también tienen desafíos de datos, a pesar de ser organizaciones nativamente digitales. El concepto de integración que Ron nos va a contar en un ratito está muy arraigado en muchos de los startups que arrancan, que crecen a velocidades a veces muy por arriba de la media, y cuando de golpe quieren saber dónde están mis clientes, tenemos muchas plataformas, muchos puntos de contactos, y este fue un proyecto también concentrado en lograr que cada vez que se quería hacer una campaña, cada vez que se quería automatizar toda la cadena de valor, que por un lado era para los clientes y por otro lado estaba para sus clientes principales, que eran los comercios que ahí trabajaban, esto es un marketplace, se ahorró casi un 30% de tiempo de las personas que más conocían la organización en generar esta información. Fíjense cómo, como decíamos antes, los datos aportan valor de distintas formas. Puede ser haciendo ganar más plata, puede ser mejorando una operación y que una ambulancia llegue antes, o puede ser ahorrando tiempo de equipo interno. Ese equipo, que como dijimos al principio, y vamos a hablar un poquito al final de la charla, es lo que más se está buscando. Entonces, es muy importante el tiempo que se dedica en las organizaciones a tratar de prestar servicios a la organización. ¿Está bien? Y por último, y no por eso menos importante, contarles un caso en el cual una organización, sabemos que nos están escuchando de muchos países de Latinoamérica, esta es una gran empresa argentina, que la realidad es que las empresas medias argentinas no corporativas tienen una deuda pendiente de inversión en términos tecnológicos, y buscaba tratar de entender cuáles eran todos los insumos que necesitaba. Ellos producen más de 1.600 artículos. ¿Cuáles eran los insumos necesarios para poder producir, ¿no? Esto, para los que están cerca de la operación, es un MRP, que es planear los insumos necesarios para producir. Bueno, imagínense una organización que armaba todo esto con Excel, más de memoria, estaba en la cabeza de 1, 2 o 3 personas. Lo que terminamos armando fue todo un sistema de información que automáticamente, en base a los stocks, a los lotes mínimos de producción, al tiempo de trabajo de las máquinas, a entender cuánto era el tiempo que yo tardaba en recibir un insumo, automatizamos y tratamos de definir un esquema óptimo de asignación de producción en base a los recursos disponibles y a los insumos que podría tener. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo organizaciones no tecnológicas pueden aplicar proyectos de datos. Fíjense cómo organizaciones nativamente tecnológicas necesitan proyectos de datos, y cómo organizaciones que tienen un montón de puntos de contacto con el cliente, quizás lo que están necesitando es empezar a sentarse a trabajar en las cosas importantes. ¿Y cómo nosotros les recomendamos hacer esto? Sentarse a pensar. Nosotros le decimos a Tallerny, nos encanta, es una dinámica que está en nuestra página web, si quieren la pueden ver ahora, o ahora se lo compartimos, donde básicamente lo que nosotros decimos es: siéntense a pensar, hagan una inmersión en el mundo de los datos, hagan una inversión, esa inmersión, y también inversión, aunque ahí se me confundieron las palabras, aprenden un poco de datos, que es lo que estamos haciendo acá, entendamos un poco lo técnico, quizás no necesariamente para hacer, sí para poder producir algún tipo de proyecto, prioricemos, definamos cuáles son esos proyectos que podemos llegar a hacer y empecemos a desarrollar. Empecemos a hacer nuestros primeros pasos. Ninguno de los casos que les estoy contando surgió de la nada, surgió de decir: lo que yo voy a hacer es empezar a hacer este proyecto de datos, y con este proyecto de datos yo voy a generar de un día para el otro un proyecto que me va a monetizar, como les contaba antes, un 30%. Son curvas de aprendizaje. Fíjense, hay un video muy conocido que es la experiencia de Amazon Go, que son las tiendas físicas de Amazon, y al principio del video Amazon dice: hace 4 años, Amazon tratar de llevar una experiencia de compra física que vincule todo lo que conozca al cliente
con comprar en el lugar le demoró 4 años. Entonces, no piensen que esto es de un día para el otro, pero sí empiecen, ¿no? Y eso es un poquito el cierre de esta primera etapa. No sé si hasta acá, Ro, ¿querés hacer algún aporte o alguna pregunta? Sí, hay una consulta de María Laura que dice, si no vengo de ninguna carrera tecnológica, ni de marketing, ni de finanzas, ¿por dónde podría empezar? Bueno, te podríamos preguntar de cuál venís. Así que, María Laura, empecemos a hablar de lo positivo, porque si hablamos de lo positivo, te podemos ayudar. Así que ahora decinos de cuál venís. La realidad es que donde podrías empezar, creo yo, Ro, es empezar a intentar aprender a programar. ¿Por qué intentar aprender a programar? Porque es el nuevo idioma. Nosotros decimos que podés saber español, inglés y SQL. Y eso creo que va a ser tu primer contacto con una forma de empezar a manipular los datos. ¿Empezás a programar y no te gusta o no te sirve o no la agarrás? Bueno, probá con Excel. Quizás empezás que es mucho más fácil, que es mucho más amigable. Técnicamente, ningún arquitecto de datos en este momento, si pudiera, me darían de baja del webinar, pero es una forma de que vos entiendas si te gustan los datos, si sos bueno siendo curiosa. Y capaz no importa de qué carrera venís, María Laura, sino qué podés aportar en la creatividad del diseño de una solución, que es el primer capítulo, ¿no? ¿Puede ser un BAT en un proyecto de datos? Seguramente que sí. Hoy todos pueden ser un DAT. Hoy ¿cuál es nuestra definición de BAT? Son los expertos de datos que forman parte del negocio. ¿Está bien? Entonces, como dijimos antes, estamos aplicando hoy proyectos de datos en bancos, aseguradoras, marketplace, ONGs que se dedican a tratar de mejorar la sustentabilidad de las empresas, en hospitales, en seguridad, en una plantación de bananos en Colombia, en el campo en Argentina, en un marketplace que vende productos de muebles en México. O sea, hoy se puede aplicar en un montón de lugares. ¿Cuál es tu rol? Tiene que ver con eso. Es decir, bueno, ¿cuáles son mis inquietudes? ¿Cuáles son mis habilidades? Mis habilidades son porque soy mejor preguntando y siendo un curioso. María Laura, a mí de chico me hacían juegos, siempre estaba en el medio. Yo todo preguntaba. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Bueno, eso no requiere habilidad técnica. Ahora, los arquitectos y los ingenieros de datos que les llegan proyectos que seguramente responden la pregunta de negocio que es la que va a resolver esa inquietud, les está salvando la vida. Porque si no, lo que les pasa es que les llegan, bueno, me quiero conectar con esta tabla, con esta tabla, con esta tabla, con esta tabla. ¿Por qué? Por las dudas, porque capaz hay algo ahí, digamos, ¿no? Y ahí hay mucha ineficiencia de trabajo. Entonces, yo creo que es importante, en base a los roles que hablamos antes, entender cuáles son tus habilidades o dónde podés desarrollar Bueno, las habilidades. nos cuenta María Laura que estuvo estudiando música, pero que hizo un curso de programador web y curso de Power BI. Bueno, Y una espectacular. certificación de Google Data Analysis. Así que creo que arrancó bien. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, Es curiosa, así que María Laura, te cuento que hay un caso que hoy no lo contamos, seguinos que ya lo vamos a contar, que desarrollamos de hecho nos lo contó Alex en España, que es todo el análisis de datos del Festival Bilbao Rock, que básicamente lo que es analizar en base al comportamiento de los asistentes a un recital, en qué bandas le gustan, en base a las bandas que le gustan, cuánto tiempo se quedan, con qué bandas dejan de mirar para ir a comprar y consumir, qué nacionalidad y de qué edad tienen y de dónde son para ver si les tengo que poner, no sé, Red Hot Chili Pepper o le tengo que poner Shakira, digamos. Entonces, todas las disciplinas hoy están cruzadas por los datos. De hecho, mientras habla Ro, te voy a buscar un link de Spotify que lo que te dice es en cada país cuáles son las músicas que más se escuchan. Ahora, de paso, podemos ver en Argentina, Colombia o Perú, en dónde, qué es lo que más se escucha. Así que los datos cruzan por todos lados. bien. Acá también nos preguntan si tengo experiencia programando en algunos lenguajes, base de datos, por dónde debería comenzar. Si tenés experiencia en base de datos en SQL, puedes ya comenzar a hacer algunas pruebas y hacerte estas preguntas de cómo se van transformando los datos. Entonces, también veo que te da una formación técnica, no dice el nombre, así que estoy hablando del que hizo la pregunta, ¿no? Si tenés una formación técnica, podés continuar, si sabes SQL, podés continuar con Python y revisar algunas. Después, al final, les voy a mostrar algunos links que les podrían interesar para
comenzar a practicar y hacer algunas pruebas. Sí, yo creo que ahí, Roy, si querés pasemos a tu capítulo, porque al final un poco vamos a ir como consolidando esto. Yo ahora les voy a responder uno por uno las preguntas. Metámonos en tu bloque, porque lo bueno es que ahí vamos a dar más pistas concretas de tecnologías, de casos. Y la realidad es que, chicos, así como hace un rato les hablé no sé, de Churchill y me gustó estudiar, soy curioso, como creo que era María Laura. Me gusta leer de estadística, me gusta leer de negocio, me gusta leer del paradigma del cisne negro, y les recomiendo leer a Taleb, que tenemos cisne negro, antifrágil, o sea, creo que es un tema de curiosidad. En los últimos, bueno, Ro nos mata la edad, pero en los últimos 20 años hemos leído mucho, quizás algunos menos, y con Ro, si le pregunta a Ro cuáles son las tecnologías por las que empezó, ella terminó generando un criterio y un poco nos va a contar un poco eso. Por eso hablé de empezar y más que dudar, empezar y mandarse y ver a qué a uno le sirve y qué no le sirve. Pero bueno, en este momento le vamos a dar la palabra a la genia y es famosa ella en Misiones Posadas, es la número uno de datos Posadas, ahí tenemos un equipo divino de 5 personas y creciendo. Así que bueno, Ro, te damos la palabra y como ella Bueno, sabe al principio, Ro es arquitecta de datos y bueno, ahí va, nos va a contar su parte. bien. Bueno, sí, ya les comenté que soy arquitecta de datos y que tengo bastantes años en el área. Ya no lo voy a repetir porque si no se me delata la edad, pero bueno, comencé a los 15, ¿no? Bueno, entonces, le voy a comentar un poco sobre arquitectura de datos, de qué se trata. Vamos a hablar les voy a comentar un poco las capas. Después continúo con los desafíos que encontramos en el Data Warehouse, en el conocido Data Warehouse. Algunos conceptos sobre el Data Lake, les voy a mostrar cómo son las capas en un Data Lake. Y finalizo con algunas recomendaciones que, viendo las preguntas, creo que les va a servir para esto de ver por dónde comienzan, ¿no? Bien, ¿qué es una arquitectura de datos? Bueno, vamos a comenzar a definirla primero mencionando cuáles son las capas. Primero tenemos acá en esta imagen las fuentes de información. Antes se consideraba como un conjunto acotado de orígenes, que son las bases de datos que conocemos, o planillas de cálculo o archivos, que serían que serían los orígenes estructurados en filas y columnas tipificadas. En la imagen vemos, por ejemplo, sistemas CRM de ventas, planillas, un archivo de texto, pero también ya comenzamos a tener fuentes que no son estructuradas como lo que obtenemos en redes sociales, mails, también podemos tener videos, imágenes, etc. Así que entonces tenemos primero nuestra capa de cuál es la fuente de información. En una segunda capa, la ingeniería de datos, que es la disciplina que va a estar asociada a la obtención, limpieza, integración y enriquecimiento de los datos. Entonces, primero con la obtención vamos a ir a buscar al origen estos datos, ¿no? Nos conectaríamos, supongamos, a una base de datos y ahí extraeríamos, hablando de fuentes estructuradas, ¿no? Extraeríamos las tablas. Entonces, en el origen de datos, generalmente no vamos a tener los datos limpios, vamos a tener que hacer cierto tratamiento o corrección de errores. Y después estos datos los vamos a integrar y lo podríamos enriquecer con fuentes externas. Tomando un ejemplo de clientes, en un origen de datos podríamos obtener cuál es el cliente, nombre, todos sus datos, la dirección que suele venir, esto que le hablaba de la limpieza que puede venir errónea, entonces trabajaría en un proceso de limpieza de esa dirección. Y podría aplicar, ir a buscar en una API externa con esa dirección la latitud y longitud de justo que Pato hablaba de la sala de mapas de Churchill. Bueno, podríamos geolocalizar y ya tener un dashboard de mapas y localizar la venta de los clientes y así ir enriqueciendo nuestros datos.
Bueno, entonces, esta disciplina el objetivo es preparar los datos para posibilitar el posterior análisis. Y como los datos son nuestra materia prima, esta etapa va a ser fundamental y es crítica en todo el proceso. No sé si lo había mencionado Pato, pero esto es lo que suele llevar el 80% del tiempo en un proyecto de Analytics. Bien, siguiendo con esta tercera etapa, una vez que tenemos todos los datos procesados, los dejamos listos para usar y los tenemos que almacenar en algún lugar. Antes, en otros tiempos hablábamos de Data Warehouse, lo seguimos utilizando, pero ahora ya podemos mencionar al Data Lake. Entonces, la arquitectura de datos que vayamos construyendo nos va a garantizar la visión integral. En realidad, el proceso de ingeniería va a hacer que tengamos una visión integral y en el Data Lake lo vamos a resguardar. Y el Data Lake nos tiene que garantizar la disponibilidad. Si yo tengo todos los datos limpios, listos, pero al momento que los necesito no hay disponibilidad, todo lo que construí no me va a servir. Entonces, vamos a tener que resguardar vamos a tener la calidad de los datos de calidad, digo, y como ya se menciona que los datos son el principal activo de una empresa, tenemos que gobernarlos y hacer un buen uso de los mismos. Entonces, como ya los tendríamos listos para usar, vamos a querer explotarlos, ¿no? Y acá podemos tener dos grandes mundos. Uno puede ser la visualización a través de tableros o reportes o sistemas de alertado. Y procesos de data science. Cuando tenemos nuestros datos listos, ahí ya podrían trabajar sobre el data lake, sobre modelos de analítica avanzada. Bien, entonces, una arquitectura de datos va a ser lo que nos va a permitir hacer estas 4 etapas de manera sistémica. Había una de las preguntas que hacían de a qué se hacía un arquitecto de datos. Bueno, vamos a tener que ver cuáles son los componentes que vamos a utilizar para dar soporte a esta arquitectura y hacer un alineamiento y ver las mejores prácticas para el equipo de ingeniería pueda trabajar de manera uniforme. Bien, Pato, ¿querés agregar algo sobre este tema? No, lo que está bueno, mejor dicho sí, lo que está bueno que en la cadena de valor ¿no? Es como que lo que está contando Ro es todo el backend de una solución de datos, ¿no? Una arquitectura de datos. Ahora, cuando nosotros nos lo ponemos a pensar desde la problemática llamémosle, del negocio, elijamos un negocio particular, ¿no? O sea, hagamos de cuenta que somos un restaurante. O sea, todas las personas que estamos acá, que a todo esto estoy agradecido con todos ustedes, porque somos más de 120 personas acá en este momento, que es una tasa de efectividad muy alta, ¿no? Se anotaron 200 y tener casi 60% de presencia demuestra mucho interés. Así que eso está bueno. Te decía, bueno, los 120 estamos acá, fuimos a un restaurante. Bueno, uno va, se sienta, pide una comida, lo atienden, llega la comida, come rico, no tan rico, pide una cosa más, paga y se va, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cadena de valor conectado con la arquitectura de datos? Bueno, y para empezar, ¿cuáles son mis fuentes de datos en un restaurante? Bueno, yo conozco a mis clientes antes que vayan, porque los tengo en redes sociales, porque me reservaron por algún programa de reservas, porque yo sé quién es y porque yo sé que Ro cumpleaños y la llamé para decirle que haga su cumpleaños en mi restaurante. Entonces, todo eso es el conocimiento del cliente. O yo llegué y lo identifiqué de una manera porque le doy wifi, pero hago un logueo, entonces sé quién es. Bueno, eso es un tema. Otro tema es toda la experiencia de lo que voy a consumir. Bueno, ¿cómo tomo la comanda? La comanda la tomo, entendiendo como el pedido, lo tomo con papel y lápiz, o en realidad lo almaceno en una aplicación y esos datos están guardados, entonces cuando yo los quiera analizar voy a poder conectar con Ro con qué pidió siempre.
Y esos son un montón de datos de oportunidades. Lo mismo, obviamente, no me quiero meter ni en la cocina ni en las bebidas. Bueno, y al final, cuando pagó, dejé registrado si pagó con tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito era de un banco, si pagó con alguna aplicación, con una billetera virtual, ¿no? Entonces, fíjense cómo una experiencia tan sencilla y tan analógica como ir a comer a un restaurante puede tener su capa y su cadena de valor. ¿Y por qué es importante? Porque yo después, y me meto más en la parte de consumo de datos, bueno, ¿qué puedo tener? Bueno, puedo saber la cantidad de veces que vinieron mis clientes, qué edades tenían, qué pidieron, cuáles son los platos más pedidos, y todo eso lo puedo tener en un tablero de control, o puedo empezar a hacer, como decíamos antes, medidas near real time. Si llega Rocío al restaurante y yo sé que es Rocío, y a Rocío, voy a poner un ejemplo, le gusta la cerveza, digo por arriesgar, No, no sé no lo por qué sabemos. decís eso, ¿no? No, es solamente una hipótesis, por ahí me preguntaban de estadística. Esto es solo una hipótesis. Vamos a cambiar de hipótesis. Pero a mí me gustaría que tome gin, entonces le voy a regalar un gin tonic. ¿Por qué le regalaría un gin tonic a Rocío? Bueno, porque Rocío sé que es una buena clienta y viene hace mucho tiempo. Entonces fíjense cómo todo este mundo de los datos se va conectando con la necesidad de tener todo esto disponible, digamos, ¿no? Y ahí es donde es importante tener bien integrados los equipos, ¿no? Y por último, tomando este ejemplo de los restaurantes, fíjense cuán importante era para las cadenas de retail, perdón, de alimentos, etcétera, tener guardados sus datos, que a raíz de la pandemia, todas las aplicaciones de pedidos se hicieron dueños de los datos de los restaurantes. Entonces, si Rocío iba siempre a comer al mismo restaurante, ahora, como por la pandemia, las aplicaciones de pedidos saben quién es Rocío y qué le gusta comer, y al viernes siguiente le van a ofrecer 3 restaurantes distintos, ¿no? Entonces, fíjense desde qué punto los datos son de valor. Gracias, Ron. Gracias a vos. Bien, continúo. ¿Se ve bien ahí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en una arquitectura? En principio, lograr una visión única de la realidad. Los que les mencionaba, que el Data Lake nos garantice esta visión para integrar diferentes fuentes, y la disciplina que les mencioné que lo va a realizar es la ingeniería de datos. Después, que busco garantizar la disponibilidad y la calidad de la información. Se los mencioné también, si tengo los datos, los tengo limpios, los tengo íntegros, enriquecidos y todo bien, pero no los voy a tener disponibles cuando se necesite, no me va a servir de nada todo lo que construí. Entonces, es fundamental que la plataforma garantice la disponibilidad y la calidad de los datos. Bien, entonces, si logramos todo lo anterior, en donde tenemos una sola versión de la verdad, vamos a querer monopolizar el acceso. Es decir, que toda la organización consuma de nuestro data lake y dejen de dar vueltas Excel por toda la empresa, ¿no? Entonces, vamos a definir políticas, una vez que como todos van a acceder y vamos a monopolizar el uso, se deberían definir políticas de consumo de los datos y de buen uso. Para esto tenemos el gobierno, tenemos que gobernar estos datos. Y finalmente, si venimos logrando todos estos puntos anteriores, vamos a querer que nuestro data lake sea el sistema que alimente a los sistemas informales, formales e informales. Bien, continúo. Les mencioné el Data Lake, que es donde se van a resguardar los datos, pero antes veníamos en arquitecturas tradicionales, se habla de Data Warehouse. El Data Warehouse es definido en el 91 por Bill Diamond, y hasta no hace mucho tiempo era el sinónimo de sistema de información, de solución de información. Bueno, con el correr del tiempo empezamos a ver que tiene ciertos desafíos. Encontramos algunos desafíos. El principal desafío es que es lento para reaccionar. ¿Qué nos significa esto? Incorporar nuevos orígenes, modificar dimensiones o tablas de hechos, es lento, no lo podemos hacer de una manera rápida. Y no es el problema de la tecnología, vas cambiando de tecnología y vas a encontrar lo mismo. Entonces,
no por cambiar de herramienta se iba a solucionar, sino que era más un problema estructural. Acá les muestro una arquitectura, una estructura clásica, ¿no? Donde tenemos las fuentes de información, el Data Warehouse y los procesos ETLs. ETL es el acrónimo de extracción, transformación y carga en inglés. Bien, acá tenemos diferentes fuentes y lo vamos cargando al Data Warehouse. Y a medida que esto va escalando, se van agregando orígenes. Y se va a convertir un cuello de botella y va a generar lentitud. Y se nos incendia. Bueno, por otro lado vemos que se va a perder información también. ¿Qué significa? Cuando modelamos un data warehouse, lo hacemos de atrás hacia adelante. Vamos a relevar las necesidades y en base a eso vamos a diseñar un modelo que va a responder a esas necesidades, ¿no? Y entonces, si la pregunta es, quiero analizar las ventas por producto, por día, vamos a tener esa información en el Data Warehouse. Pero vamos a perder cierta información de las transacciones. Se gana en tener el dato listo y modelado, pero vamos a perder ciertos detalles. Entonces, para esto se empezó a plantear esquemas distintos para resolver esta problemática de pérdida de información y lentitud para la gestión de cambios y entramos a utilizar el Data Lake. Pensémoslo al Data Lake como un repositorio de datos crudos. Entonces, con el correr del tiempo vimos que usando sistemas distribuidos podríamos construir este concepto. Y para comenzar vamos a pensarlo así, que es donde vamos a dejar los datos tal cual los tenemos del origen, sin toda esta limpieza que les había mencionado en la segunda capa de una arquitectura de datos. Bien, entonces, este repositorio de datos crudos se monta sobre entornos distribuidos. Antes hablábamos solo de un entorno distribuido y ya podemos hablar de un sistema distribuido montado en entornos cloud. No es una base de datos, sino lo podrían pensar como un file system en donde vamos a dejar nuestros archivos, ¿sí? Acá está, les menciono algunas de los clouds de Azure, AWS y GCP, que son las nubes más conocidas, y como sistemas distribuidos de Spark, que puede estar montado. Bueno, hay una solución ahora que es la de Databricks, que es el Workspace, y funciona con un motor de Spark. Azure y AWS también tienen sus soluciones de Databricks, o sea, lo podemos utilizar con estas nubes. Bien, entonces, las arquitecturas de datos modernas van a venir a resolver este problema que les mencionaba de la pérdida de información. Si vemos estas capas de izquierda a derecha, ¿no? Comenzamos por el Data Lake, que es donde vamos a tener el dato crudo, tal cual viene del origen, ya sea estructurado o no estructurado. Vamos a dejarlo tal cual lo tenemos en el origen, con si tiene errores, si tiene falta de datos, duplicados, como fuera, lo vamos a tener de esa manera. En una siguiente capa tendríamos esta capa denominada Sandbox, que ya vamos a tener los datos podríamos tener con ciertas transformaciones y se va a proporcionar un acceso de manera sencilla a los archivos, incorporando una capa de metadata. Entonces vamos a poder estructurarlos de cierta manera y tener el acceso vía SQL. Ya les comienzo a mencionar un lenguaje, ¿no? Entonces es donde los ingenieros de datos van a trabajar en sus transformaciones y los científicos de datos van a poder desarrollar sus modelos, ¿no? También analistas del negocio podrían ingresar en esta capa para hacer las consultas por cierta falta de información que tendrían de lo que hablamos en el Data Warehouse. La última capa sería la del Data Warehouse, que es igual a lo que venimos trabajando desde hace años, ¿no? Tiene las mismas características,
Pero ya no se encuentra todo centralizado en el Data Warehouse, no es que dejó de ser el centro, ¿no? Ahora se agregaron las capas del Data Lake para resolver esto que teníamos de falta de información. Por ejemplo, si yo necesito ver por qué un indicador da ese valor y no tengo esos datos en mi modelo dimensional, que es como lo construyo el Data Warehouse, podría ir a buscar ese detalle en la capa de Sandbox. Y después, si tengo que actualizar mi Data Warehouse, ya no tengo que ir hasta el origen de datos a buscar, a hacer una interfaz y demás, sino que tendría probablemente la tabla replicada con el dato que necesite en el Data Lake. Bien. En diferentes, van a encontrar estas capas con otros nombres, según la bibliografía, ¿no? Pero en principio van a ser estas tres capas donde tengo el dato crudo, el dato un poco un poco cocido y una tercera etapa listo para utilizarlo. Por ejemplo, en Databricks creo que lo encontraría como bronze, silver y gold. En otras van a encontrar esto del Data Lake, que va a ser una capa de landing, y así pueden encontrar diferentes términos, pero se refiere a lo mismo, en principio, tener estas tres capas. Bien, entonces, como conclusión, primero, al trabajar en una arquitectura de datos moderna, lo que hacemos es construir una red de servicios y cada servicio va a tener un propósito específico. Antes teníamos una base de datos que nos resolvía todo y estaba centralizado en el Data Warehouse. Ahora ya no tiene sentido centralizar todo en el Data Warehouse, vamos a tener como mínimo estas tres capas que les mencionaba. También cambió el paradigma, ¿no? Antes modelábamos un data mart, lo cargábamos y analizábamos. Hoy cargo el data lake, analizo lo que quiero y sobre eso hago mi modelo. Entonces, cambiamos el acrónimo que teníamos de ETL a LTE por este cambio de que cargamos todo, lo transformamos y después extraemos. Ya fui un poquito. Bueno, y para finalizar, les recomiendo, concluimos y les recomiendo también seguir el principio KISS de Keep It Simple, mantener las cosas sencillas. Construir una arquitectura de datos puede transformarse en algo muy complejo, entonces tenemos que intentar minimizar la complejidad de nuestra solución, pensando también que después vamos a tener que hacer un mantenimiento sobre la plataforma que vamos generando. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Un montón, Ro, me volvieron loco. Sí, sí. No estaba viendo las preguntas, por eso yo seguía. Si hubiese sido muteado, hubieses escuchado. Si fuera un celular, estarías escuchando. Bueno. Creemos que lo respondimos a todos hasta acá. Bueno, entonces, a ver, hay varias preguntas de por dónde comienzo y les mencionaba de SQL, fuimos cambiando y en la experiencia que fui teniendo, fuimos cambiando de herramientas desde hace años, pero SQL lo seguimos utilizando, así que les recomiendo que aprendan SQL, es fundamental para el análisis de datos. En Data hicimos un ebook que ahí les dejo el link donde se pueden descargar, creo que se los van a pasar. No es necesario que sobre alguna herramienta cloud hagan, si quieren practicar, hacer pruebas, se pueden bajar cualquier motor relacional para practicar SQL, lo pueden buscar en Postgres, MySQL, SQL Express, el que más gusten, pueden usarlo para practicar. Y después había ciertas consultas de que podrían ser las herramientas que utilizamos algo caras, que para practicar era complicado, pero
Estas nubes están interesadas en que aprendamos, entonces uno puede hacerse una cuenta y comenzar, por ejemplo, con Azure, te creas una cuenta gratuita y tenés primero $200 para gastar en los primeros 30 días. Y además tiene ciertos montos mensuales que durante 12 meses lo podés utilizar, así que para practicar, para aprender, es muy útil. También hay otros servicios que son gratuitos siempre. Después con Databricks hay una versión que es gratuita, pueden acceder y hacerse una cuenta en la página de Community. Van a poder hacer un clúster chiquito, pero les va a servir para hacer pruebas. Los mismos con Amazon, con AWS se pueden crear una cuenta y con GCP van a tener también una cuenta, creo que son $300 por 90 días y hay algunos servicios que son gratuitos. Les recomiendo porque, a ver, tuve algún comentario a algunos conocidos que le pasó, de que se generen un presupuesto en alguna de estas, si se crean las cuentas y se agreguen una alerta si se están por pasar del crédito porque algunos te piden la tarjeta de crédito para hacerte la cuenta, no es que te lo van a cobrar, sino que tenés ese crédito. Pero si se les llega a pasar, bueno, les va a llegar alguna cuenta, ¿no? Así que les recomiendo agregar una alerta para eso. Bien. Y acá continuamos con las preguntas, Pato, que nos habían mandado, ¿o querés que...? El gran momento de la noche. Bueno, en primer lugar, a todos los que están acá, muchas gracias obviamente por sumarse. De vuelta estamos muy contentos de poder armar, compartir con ustedes este conocimiento, este saber hacer. La realidad es que con Ro, desde distintos roles, hemos hecho proyectos para grandes corporaciones, para pymes, hemos dado cursos juntos, hemos trabajado desde Buenos Aires en una oficina resolviendo un problema, hemos trabajado desde Buenos Aires y Posadas, hemos trabajado desde Mar del Plata y Posadas, hemos trabajado desde Buenos Aires y Posadas para Brasil, hemos trabajado de Buenos Aires y Posadas para Colombia. La realidad es que lo que más nos gustaría contarles a ustedes es el saber hacer. Y el saber hacer no es de un día para el otro, el saber hacer tiene que ver con la experiencia acumulada y eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes y también invitarlos a que lo más tempranamente posible se metan en este mundo. Bueno, hay un montón de preguntas, así que vamos a ir, tenemos tiempo, estamos bien de tiempo chicos, así que tranquilos, vamos a tratar de mejorar. Lo que va a pasar es que si alguna pregunta se repitió o se conecta con alguna respuesta que ya dimos, lo vamos a mencionar y desde ya que vamos a realizar la pregunta. Así que bueno, la primera pregunta es para Franco, viene de Franco de Córdoba, y Ro lo que nos pregunta es, ¿cuál es el conocimiento mínimo para buscar? En este ya quiere laburar. Este me gustó porque agarró el tema de experiencia. Nosotros tenemos una frase que es, en datos, la experiencia precede a la academia. Como decía antes, nosotros nos tocó aprender a los palos, ya hablando, ya que estamos en confianza. Y bueno, él ya quiere ir a trabajar. Entonces, ¿cuál es el conocimiento mínimo con el cual él puede estar en un equipo como los que vos trabajás, Ro? A ver, se los mencioné y se los voy a seguir mencionando. SQL me parece que es fundamental. De todas las herramientas, lo seguimos usando SQL. Venimos, creo que ahora con las nuevas tecnologías, los que siguen son Aimon con su nuevo libro y SQL, ¿no? Pero me parece que si te querés dedicar, a ver, Pato habló de varias disciplinas, varios roles, pero si fuera por ingeniero de datos, tener una formación técnica te sería de gran utilidad por las bases que uno tiene de programación de la facultad. A mí me sirvió mucho eso. Por más de que en la facultad les contaba que vi cierto módulo de Data Warehouse, a mí me interesó, pero tenía el conocimiento lógico para programar y sabía SQL
y había programado en ese momento, creo que era C# y en ese lenguaje. No digas, no digas, no digas. Bueno, COBOL no, ¿viste? claro, agrega, todavía, respetemos a los que todavía trabajan en COBOL. Muchos bancos, todas nuestras Pero de todos operaciones, los bancos, sí. si el COBOL existiese, no sé nuestras operaciones bancarias, ¿qué pasaría? Bueno, ¿de dónde aprender Business Intelligence? Bueno, estás en uno de los, como decimos nosotros en la Universidad de los Datos, ahí les compartí el link de Instagram, no porque hagamos videos graciosos de TikTok, de hecho somos bastante nerd. Pero bueno, ahí estamos constantemente publicando eventos como estos, a veces eventos como este de un poco más de profundidad, así que ténganlo en cuenta. Y de Córdoba nos vamos a Chubut, a Comodoro Rivadavia, donde el viento es muy leve, pero es una de las costas más lindas. Te aviso, Matías, que hice la costa azul, desde Cabo Vírgenes hasta Buenos Aires, así que conozco toda la costa de Chubut, es divina. Bueno, me interesaría conocer qué se requiere para ingresar en ese mercado laboral. Me parece interesante. Sé programar. Bueno, te digo que acá casi que no seguiría leyendo, pero vos decís, me interesa meterme en el mundo de los datos. Si ya sabés programar, tenés el 80% del camino allanado. Un proyecto de datos, como vimos al principio, es meterte a resolver una problema específica aportando más información. Y si ya sabes programar, podés aportarte como ingeniero de datos o como visualizador de datos, o capaz, no sabemos, en el campo de la programación es muy aspecto, capaz es programas más de diseño, entonces puede ser armar mejores tableros, o puede ser una persona que trabaja en una organización y como sabe programar y como sabe de tecnología, va a poder aportar mucho más valor en la viabilidad de un proyecto, ¿no? Hay veces que te dicen, no, a mí me gustaría cada vez que entra un cliente y si dice la palabra, bueno, genio, vamos en parte, sí se puede, pero todo el paraguas de la inteligencia artificial o el procesamiento near real time de ciertos servicios lleva su tiempo, vayamos por partes, ¿no? Entonces yo creo que ya tenés una gran parte, me parece que tenés que aprender, si sabes programar, como dijo Ro, SQL o Python, que básicamente Python más para la parte de librerías de datos. Nosotros el año pasado dimos unos cursos de Python, pero seguramente este año demos algunos otros. Así que bueno, tenés una gran parte. Te diría que lo que tenés que hacer es experiencia. Así que en lo que sea, metete y dale. Bueno, nos estamos tomando aviones. Todavía son todos de Argentina, así que vamos a llevarnos a Lima, a Sharon de Lima, que nos pregunta cuáles son las herramientas básicas que se deben manejar para iniciar en Data Analytics. Creo que acá sí se da un caso que ya hablamos, ¿no? O sea, los vamos a repetir la cantidad de veces sean necesarios, pero me parece que para Sharon le repetís el stack, ¿no? Sí, a ver, te comento, SQL, Python, como decía Pato, a ver, para el análisis y las transformaciones que hacemos podemos utilizar SQL, pero a veces cuando hacemos algún template o tenemos que resolver algo que con SQL no lo podemos hacer, utilizamos Python. Entonces, me parece que sí, que comenzar con SQL, Python, entender si ya sabes que te interesaría y entender de la arquitectura, con los links que le pasé de las nubes podrían armarse un entorno y hacer una ingesta de datos, cargarlo en un storage y ver cómo funciona esto del pipeline de datos, de que va desde la fuente a hacer ciertas transformaciones y cargarlo en un data lake. Bueno, Entonces, clarísimo. Bueno, para los que están o estaban medio con esto en segundo tiempo, lo que estamos es regalándole todas las respuestas a preguntas que nos puedan hacer. Muchas las hicieron por anticipado, ya contestamos para Córdoba, para Lima, y ahora vamos a viajar a Medellín. Eh, Manuel, se llama Primeros Pasos. Manuel nos hace una pregunta de modelos predictivos de series temporales, de ARIMAS. Eso lo vamos a dejar cuando hagamos la de ciencia de datos. Manuel, te rescatamos y sepan que siempre está bueno tener un Manuel en el equipo que sabe y que tiene muchas inquietudes. Nos hace una pregunta de un tipo de modelado para series de datos. Así que vamos a quedarnos en Colombia y ahora vamos a responderle a Brian, que lo que te pregunta, Ro, es después de la obtención de limpieza, análisis y demás procesos, ¿cómo empezar con el tema de visualización, del frontend de los datos? Y antes que empieces a contestar, te aviso que también le estás contestando a Diego, que nos pregunta ahora por chat, qué usan para mostrar, ¿no? Entonces podemos hacer un join entre estas dos preguntas. bien.
Bueno, hay diferentes herramientas para la visualización. En realidad, por la pregunta de Brian, no es que vas a modelar y recién al final podés llegar a pensar en un tablero. Ya podría, en tu proceso de desarrollo, si tenés un rol de un ingeniero en visualización y de ingeniería de datos, se puede ir trabajando en conjunto y el visualizador hacer un mock-up de cuál es la idea, de lo que se quiere mostrar, entonces trabajar también en conseguir esos datos y esto lo vas a ir, por eso decía que es un trabajo en conjunto, ¿no? De que se va a trabajar con el negocio y lo vas a trabajar en conjunto con ingenieros y probablemente también un arquitecto para ver cómo se plantea esa solución. Pero no, en el proceso que les comenté, sí llega la explotación porque desde el Data Lake vamos a tomar los datos, pero se puede ir trabajando en principio en una definición. Bueno, buenísimo. Bueno, de Medellín nos vamos a La Plata. Y Oscar nos hace una pregunta difícil. Oscar nos pregunta, ¿cómo cómo puedo saber y estar seguro que los datos que estamos trabajando ya están lo suficientemente enriquecidos y son buena calidad para un posterior análisis? Bueno, la respuesta a eso, Oscar, es analizándolos. O sea, como parte de todo proyecto de datos, toda la parte de lo que se llama data profiling, que es tratar de analizar, hacer un primer análisis de datos muy del dato en sí. Si yo estoy, no sé, analizando, déjeme pensar, no sé, el ingreso promedio, bueno, yo tengo que entender que esa variable no tiene outliers, que la media tiene lógica con el negocio, que cuál es la moda, o sea, hay un montón de técnicas en las cuales yo empiezo analizando por la calidad. Y a partir de eso, en la medida que voy utilizando cada vez más los datos para problemas de negocio, voy entendiendo si hay algún tipo de asincronía o algún tipo de diferencia entre lo que realmente pasa y el dato que debería quedar registrado. ¿Por qué? Porque muchas veces los sistemas transaccionales o las aplicaciones no están pensadas para el análisis de datos. Entonces, de golpe hacen preguntas muy genéricas, como por ejemplo, ¿cuál es tu ingreso? Y eso puede hacer que los datos queden demasiado genéricos o puedan dar cualquier cosa. Y capaz lo que vos necesitas es poner, dame tu rango de ingresos y vos ya con eso podés tomar decisiones y vas simplificando. Pero bueno, eso es de alguna forma un permanente. ¿Está bien? Bueno, de La Plata nos vamos para Bogotá con Melissa, que nos pregunta qué conocimientos debo adquirir para iniciar los análisis de datos. Creo acá, Ro, no te voy ni que a preguntar porque acá se repite lo que ya has dado algunas respuestas. Si querés, nos podemos meter. Esta pregunta es interesante. Mira, Daniel nos pregunta, si ya sabes SQL, tenés que aprender o Python o otro. ¿Viste? Esto es para los que están empezando, les agarra la duda. ¿Me tengo que ser fanático y especialista en Python? ¿Tengo que saber los dos lenguajes? ¿Cuál es tu opinión, Ro, como arquitecta en eso, ¿no? Y cómo se mezcla el aprender el lenguaje versus hacer experiencia en el lenguaje, ¿no? Que son dos momentos muy distintos. Sí, a ver, no hay que fanatizarse por un lenguaje, ¿no? Pero en las diferentes herramientas se está usando bastante Python, R, también en Databricks Scala. Así que yo recomendaría ir por Python porque es el que más se está usando. Y siendo que hay varios que están en la búsqueda laboral, podrían seguir con ese lenguaje además de SQL. Perfecto. Bueno, me toca a mí. Y nos hacen una pregunta desde Belén de Escobar. Nos preguntan la manera en que se entrelazan y relacionan cada una de las instancias del análisis. Bueno, esto es un poco lo que contábamos con el ejemplo del restaurante, ¿no? Por un lado, está la experiencia del cliente y del restaurante que le está prestando el servicio, y por otro lado está la arquitectura de datos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, uno tiene que analizar, y ahí es donde está el rol en particular de los BAT, de conectar cómo los sistemas responden a la problemática de negocio. ¿Por qué una experiencia de ir a un restaurante puede tener el riesgo de que no se concrete cuando yo hoy se la puedo vender por adelantado? Es decir, yo puedo decir, bueno, Rocío que va a ir con unos amigos y amigas a comer el viernes, yo le puedo decir, si yo ya conozco a Rocío, y yo, como bien me gustó la palabra, entrelazás los datos que yo tengo de mis clientes
y mi oferta de valor, yo le puse, mira, Ro, tengo un pack con 3 pizzas, 2 cervezas y 5 tragos a elegir entre gin tonic, Campari y un guarito para los colombianos, y te lo vendo ahora. Entonces yo ya se lo vendí. Entonces fíjate cómo la experiencia de datos va monetizando y va encontrando una forma de hacerse parte del negocio. Pero bueno, ese es hoy en día, te diría, Brian, lo que más buscan las organizaciones, ¿no? Cuando uno entra a una plataforma, vos te das cuenta que está todo entrelazado. ¿Está bien? Bueno, contestamos para Lima, contestamos para Córdoba, para Chubut. ¿Qué más nos queda? A ver. Tengo compañeras. Mira, esta es para vos, Ro. Tengo compañeros de la facultad que se encuentran trabajando desde Posadas y me recomendaron que profundice en SQL y en los datos. Bueno, te aviso que desde Posadas está la número 1 de datos, que es Rocío, así que aparte de especializarse en eso, la tienen que seguir a Ro en su LinkedIn. Acá hacen una pregunta más de talento. Julieta pregunta, para un primer trabajo en Analytics para la entrevista, ¿cuán importante es armar un portafolio? ¿Se vuelve obligatorio un portfolio? Yo creo que si estás en diseño, puede ser importante. Es lindo ver, es lindo, ustedes saben que la mente trabaja por imágenes, pero no es tan obligatorio. Hoy la realidad es que en una primera conversación o una entrevista, como nos gusta llamarlo, uno conoce a la persona, conoce de dónde viene, conoce sus inquietudes, su motivación por trabajar, y después en el resto de las cosas se va haciendo el camino. Así que si lo tenés está bueno, suma, pero no creemos que sea, llamémosle, obligatorio, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tenemos casi todas las preguntas. Sí, hay una pregunta que me llamó la atención de Luciana de Rosario, no sé si estará, pero cuenta bastante de que le gustaría comenzar como data engineer y de la experiencia que tiene con fundamentos de programación, computación, algoritmia, estructura de datos, lenguaje Python, SQL, fundamentos de cloud. Tiene bastantes conocimientos, entonces no sabía si podía aplicar para alguna búsqueda de Data Engineer Junior. Creo que sí, Luciana, creo que ya podés empezar a aplicar en esas vacantes. Estás muteado, Pato. No lo habíamos dicho en todo, casi invictos. Estaba concentrado en unos links porque nos preguntan mucho por el trabajo y por todo. Hoy, la realidad, les comentamos, Data Trends es una de las cosas que más se está necesitando en el mercado esto. Ahí les dejamos 2 links. Uno sirve para si estás en la zona más andina de Colombia, y otro para si estás por Argentina. Nos preguntaban por temas de trabajos de pasantías y todo. Nosotros tenemos un proceso que le llamamos Data School, que es un proceso de aprendizaje donde la gente entra a trabajar, digamos, entra a aprender trabajando, digamos, ¿no? Así que los invitamos a sumarse, ya sean en Colombia o en Argentina. Bueno, a ver, de Chaco nos preguntan, falta de información. Walter dice, falta de información, modelos, reglas claras de negocio, estándares en la manera de presentar los datos, programar en Python. R, ¿qué lenguaje? ¿Inglés sí o no? ¿Las empresas deben invertir en capitalnos o no? ¿Es necesaria la base matemática? Walter tiene más que una pregunta, nos armó un interrogatorio. Walter, Sí, claro. gracias por tanto, Walter. Bueno, te voy a responder todas. Número 1, falta de formación y modelos. Sí, como dijimos, están pasando 2 cosas. Hay una tasa de adopción, si googleen lo que es la tasa de adopción de las tecnologías. Creo que el teléfono se tardó, como yo les diga, más de 40 años en adaptar. Toda la adopción de la transformación digital se está llevando en 4 años. Es muy normal que las organizaciones tengan una total asincronía entre lo que necesita para un proyecto de datos y sus sistemas actuales. Así que esa es la realidad, Walter, pero hay que afrontarla y hay que llevarla adelante. Python o R, nosotros no entramos en esa discusión, porque de alguna forma los dos pueden resolver y generar grandes modelos y grandes respuestas de negocio. En inglés, nunca te respondería que no a aprender, porque la realidad es que mucha del material que llamémosle más innovador, aparece en inglés, entonces nunca te respondería que no, pero también es muy fácil usar traductores y resolver el problema. O sea, no se limiten por idiomas. Y hoy las empresas que no invierten en capacitaciones, me parece que son organizaciones del pasado. De hecho, nosotros tenemos un área de educación en el cual estamos armando grandes academias, tanto para áreas técnicas como para no técnicas. Así que bueno, espero haber
estado a la altura de nuestro periodista que nos hizo esta pregunta. Bueno, Ro, ¿qué otra pregunta tenemos? A ver. Se comparan con las preguntas, me encanta. Sí. Sí, sí. ¿Qué conocimientos estadísticos? Voy a hacer un wrap-up rápido. Todos, Anonymous, vamos a decirte Juan o Juana. Todos. Creo que lo respondí más temprano eso. Uno cuando hace modelos predictivos o descriptivos está haciendo una combinación de técnicas, o sea, dentro del mundo de la estadística y del álgebra no lineal, aprendan todo lo que puedan. ¿Qué más? Pato Ro, tengo 45 años. Mira, me gusta que empiece así, ¿no? Técnico en administración de empresas. Uy, se me fue. ¿Dónde está? No, pasa que lo publiqué. Pero no lo puedo leer. No, pero anda publish. Tengo 45 años, soy técnico en administración de empresas y trabajé siempre en el área comercial. Luego de hacer un curso este año de Customer Experience, era eso, donde Pato dio una presentación, comencé a meterme en este mundo que me apasionó. Entiendo que hay que aprender SQL, Python, y en eso estoy. Pero, ¿qué tiempo me puede llevar para poder practicar por ingresar a trabajar en empresa? Yo no sé si es una cuestión de tiempo, Carlos, porque la realidad es que hoy una empresa puede estar necesitando más o menos componente técnico digamos, del tipo de problema que tenga, porque está buscando ingenieros de datos. Entonces yo te digo, bueno, ¿cuánto SQL tengo que saber o cuánto Python tengo que saber? Bueno, para empezar a hacer ingeniería de datos, bueno, tenés que tener, como dicen, como en cualquier profesión, 10.000 horas de vuelo para ser bueno en algo, ¿no? Uno si no está trabajando 3 o 4 años, ahora, si vos estás empezando y vos tenés experiencia en el área comercial, lo que yo haría es, trataría de conectar tu conocimiento, que es muy valioso, con lo que estás aprendiendo a hacer. Entonces, me metería en modelos de Python que sirven para, no sé, hacer modelos de predicción de ventas. O me metería a hacer proyectos o aprender Power BI para hacer tableros de venta. Entonces vos vas a estar conectando mucho más lo que más saber hacer, y que estudiaste administración de empresas y que trabajaste en el área comercial, con quizás desarrollar o diseñar tableros, ¿no? Entonces, me parece que tiene más que ver con eso. Uno mirar qué tiene para adentro y eso aplica a si yo soy psicólogo, si soy historiador, si soy sociólogo. No sé si lo vieron, pero está posteado en el YouTube de Data. Nosotros hicimos todo un análisis de Messi jugando en el Barcelona, ¿no? Entonces, y bueno, yo lo que apliqué son conocimientos de datos y con el equipo, con José de Colombia, aplicó conocimientos de R y Alex un poco de conocimiento de todo y con eso armamos un estudio de Messi, ¿no? Entonces, nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos analizado el comportamiento del jugador de fútbol en un plano para ver desde dónde tiene más efectividad. Entonces, Carlos, yo creo que ahí sí es importante conectar lo que sabes hacer. Más preguntas. Leandro nos dice que es ingeniero industrial y que se está metiendo a poco a estudiar SQL, Python, Power BI, Google Analytics. Sí va bien. Me interesa el análisis de datos y los productos digitales. Sí, creo que vas bien, Leandro. También venimos hablando bastante de SQL y de programación. Bueno, entender también después de modelado. Yo le hablé de diferentes capas por la que vas pasando y de los desafíos del Data Warehouse, pero si ya están queriendo ir un poco más allá de solo el lenguaje, pueden ver algo del modelado dimensional, de cómo ir haciendo dimensiones y hechos para responder a las preguntas del negocio. Bueno, acá publiqué algunas preguntas, Ro, que está buena porque creo que vamos a responder a 3 o 4. Ro, hoy, en un puesto llamarle de ingeniería junior, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de SQL? Hablamos de SQL. Bueno, SQL es decir, sé hacer un join, sé hacer un count, le dediqué 30 horas a aprender SQL, practiqué, o sea, ¿cuál es la respuesta ideal para alguien que sabemos que está empezando? No importa si sos una persona de 20 años o de 45 o por ahí Jonathan decía, yo sé de ciencias sociales. ¿Cuál es una base, o sea, qué es lo ideal? Una persona que te dijo que no, mira, hice un curso de 30 horas y ¿sabes qué? Después me bajé estas 4 bases de datos y me hice estos análisis. ¿Qué es lo que vos buscás en una persona que quiera aplicarse a un data school, digamos? A ver, si cuando hablamos de SQL no vamos a usar todas las sentencias de SQL, entonces tienen que saber hacer select, o sea, ir a buscar
los datos y obtener la estructura que se puedan ir viendo esos análisis, hacer joins, hacer group by, funciones de agregación, usar el Hugging, a ver si cumple cierta condición los datos que están analizando, filtrarlos y con eso se van haciendo después transformaciones. No es necesario que vean cómo hacer un disparador, un trigger desde SQL, eso ya se vería en una herramienta de orquestador. Entonces, cuando hablamos de SQL hablamos de eso, de analizar los datos y no de estar usando funciones por ahí de insert, porque los insert se hacen en las bases de datos transaccionales, están preparadas para eso y nosotros preparamos nuestros modelos para hacer la lectura. Entonces, si quieren una recomendación de ciertas bases, ir por eso, por ese análisis. Y después, el ebook que les pasamos, básicamente tienen esas sentencias de select, de cómo hacer una función ventana, de agrupaciones y demás. Así que creo que les serviría, que va a ser de gran ayuda eso. Bueno, ahí conecto a Germán, le vamos a dar una respuesta, pero también una especie de empujoncito. Germán, la pregunta que haces, tardé 3 segundos en Google en poner dataset públicos Argentina y me apareció esto. Así que, ¿qué es lo bueno de Germán? Que pregunto. Y hay que preguntar y hay que ser muy inquieto, muy curioso y muy molesto. ¿Y con qué conecto esto que nos pregunta Germán? Que ahí les dejamos un link. Es practiquen. ¿Hicieron el curso? No se queden con eso. Usen este link como bien promovía Germán, ahora hablando en serio, gracias por la pregunta y por la propuesta. Y bájense dataset. No hay nada mejor que practicar de verdad. Entonces, agarran, elíjase dataset acá, que son como tablitas para los que recién están empezando, y empiezan a hacer pruebas. Empiezan a hacerse preguntas de negocio sobre el dataset, sobre las columnas que ven, y traten de juntar dos tablas, hacer una media, hacer una mediana, hacer una suma, hacer una serie de tiempo, a combinar. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Y creo que de alguna forma lo que nosotros promovemos y buscamos es eso, porque la realidad es que hoy uno pregunta dónde puedo resolver mi problema. Y chicos, la tecnología es un cambio permanente y uno de los desafíos de Ro y de todo el equipo de arquitectos que están por todo Colombia y Argentina es estar buscando nuevas tecnologías. ¿Y saben lo que tienen las nuevas tecnologías? Que cada vez los ciclos son más cortos, nadie te dice cómo hacerlas. Entonces, vos agarrás, te las bajás, las entendés, las conectás, ves si es mejor que uno que la otra. Y ese criterio se hace haciendo, se hace sentándose, como proponía Germán. Bueno, me bajo un dataset y pruebo si sí o no sea SQL. Bueno, de eso se trata. Y de eso se trata ser una persona buena en datos. Chicos, uno no va a aprender y va a dar por terminado su fase de aprendizaje. Uno va a estar todo el tiempo aprendiendo. Entonces yo creo que ese es el mensaje más importante y creo que lo que más los va a ayudar en su carrera, hagan, la verdad, hagan datos o hagan lo que hagan. Así que nos han hecho un montón de preguntas buenísimas. Hasta nos están preguntando ahora por Pentaho. Nosotros nacimos con Pentaho, Jimmy, así que nosotros Pentaho de mínima admiración. No podemos decir más nada. No, lo llevamos en nuestro corazón siempre. Claro, exactamente. Es como que, no sé, le preguntés a un hincha de River por, no sé, por Francesco, ¿viste? Pero bueno. Tengo una remera de Pentaho. Exactamente. Pero bueno, Ro, ¿algún mensaje final para todos? Y ya nos vamos despidiendo, que estamos en hora. Un montón de preguntas nos hicieron. Sí, muchas. No, a ver que si les interesa, este es un buen momento para ingresar, que de los últimos años nunca vi tantas búsquedas como ahora y creo que el trabajo remoto que comenzaron algunos a partir de la pandemia, habilitó a que se abran espacios o posibilidades que antes no había. Yo, por ejemplo, trabajo remoto hace varios años, pero era como la excepción. Y ahora se puede trabajar desde cualquier lugar de Argentina o para cualquier lugar del mundo. Así que si les interesa, hay mucho trabajo y la posibilidad de trabajar remoto es buenísima porque a mí me había pasado cuando les comenté que me interesaba el tema, que me fui a vivir a Buenos Aires para trabajar en esto y bueno, después me volví a empezar a trabajar remoto, pero
Esto antes no ocurría, así que es un buen momento. Y la tecnología también que está apareciendo ahora es muy interesante, así que si son curiosos, como una de las chicas que nos hacía algunas preguntas, les recomiendo que sigan estudiando y sigan aprendiendo para ingresar en esto. Qué Estás grande. muteado. No, esta no aplicaba. No, creo que, bueno, mil gracias a todos. Hubo más de 100. De hecho, les voy a decir el dato exacto. Hasta acá se quedaron 90 personas. Así que gracias por escucharse, gracias por escuchar las preguntas de otros. Uno aprende un montón del otros, uno escuchando y leyendo. Y bueno, todos los libros, de hecho, a todos los que hicieron muchas preguntas, les recomiendo hacer un drill down en el Instagram nuestro o en el LinkedIn, que hay un montón de lecturas recomendadas. Porque eso amplía las fronteras de lo que se puede hacer. Creo que para cerrar simplemente nada, tírense a esto, a este mundo de los datos. Como dijo Ro, Ro tiene una calidad de vida envidiable. Ella vive frente al divino en la costa de Posadas y desde ahí está trabajando con las tecnologías más innovadoras del mundo. Y tenemos gente que vive en el paraíso de Medellín. Algunos se fueron para Río Negro, otros se quedaron por Enguivado, algunos se fueron inclusive un poquito más lejos para Santa Elena. Tenemos gente trabajando en Tierra del Fuego, en Chaco, en Bariloche, en San Nicolás, en Tandil, en Rosario, en todos lados. Entonces, la verdad, aprovechen la disponibilidad de la tecnología y nada, les queremos agradecer el tiempo y el foco. Ahí, nada, les agradecemos y estén atentos. Stay tuned, dirían por ahí. Les mandamos un abrazo y gracias. Bueno, gracias, mil gracias, Ro, Cami y a todo el equipo de Colombia. También muchas gracias por la organización y por el apoyo.